Imaginen por un momento que se despiertan una mañana en Helsinki. Sí. Se dirigen al aeropuerto para tomar un vuelo rutinario, de negocios, lo que sea. Y de repente, pues el espacio aéreo se cierra por completo. Completamente paralizado. Exacto. Y todo debido a, digamos, una amenaza de drones que son invisibles en los radares civiles. Y esto, bueno, no es el guión de una película de ficción. ¿Qué va? Es la realidad exacta que estamos viviendo ahora mismo. Buenos días, informando hoy, martes 19 de mayo de 2026. Buenos días a quienes nos escuchan. Les damos la bienvenida a este boletín analítico matutino, una entrega que hemos diseñado para presentar los hechos, bueno, con absoluta claridad, con el rigor profesional y sobre todo la compostura que requieren estos tiempos. Efectivamente. La emisión de hoy lleva por título El cambio en la seguridad de Europa. Amenazas de drones, divisiones en la OTAN y presión rusa. Un título que ya nos adelanta la gravedad de los temas. Desde luego. Nuestra misión en esta exploración detallada es examinar a fondo los acontecimientos de estas últimas 2 semanas en el continente europeo. Queremos separar el ruido de la señal. Que hay mucho ruido últimamente. Muchísimo. Para entender exactamente qué está ocurriendo en las fronteras y, claro, en los despachos de poder. Pero siempre sin recurrir a alarmismos innecesarios. Exacto. Es un placer saludar a nuestra audiencia en estos momentos de tan alta volatilidad geopolítica. Nuestro compromiso es mantener una perspectiva analítica muy fría, basarnos estrictamente en los datos que son verificables. Los datos puros. Eso es, el panorama europeo está cambiando muy rápido. Y para comprenderlo de verdad debemos conectar esos incidentes tácticos que parecen aislados con las estrategias a largo plazo de las potencias. Claro. Y antes de meternos de lleno en esos despachos y en las líneas del frente, creo que es fundamental explicar cómo hemos procesado el inmenso volumen de información que traemos hoy. Sí, es importante que la audiencia lo sepa. Esta inmersión profunda llega a quienes nos sintonizan gracias a ProWave AI. Y bueno, todo este análisis de datos masivo ha sido estructurado por Estilo News. A ver, para dar un contexto más claro sobre esto, Estilo News es, digamos, la versión accesible al público general de un software mucho más complejo y robusto que se llama Estilo IntelOps. Que es una herramienta de otro nivel. Totalmente. Para entender la magnitud debemos señalar que Estilo IntelOps está diseñada y se utiliza actualmente para operaciones a gran escala en el ámbito gubernamental, en el militar y, claro, en la alta dirección empresarial. O sea que no es una simple aplicación de noticias. ¿Qué va? Esto significa que nuestra audiencia, simplemente al sintonizar este boletín, está accediendo a un nivel de inteligencia y de síntesis global que tradicionalmente, bueno, ha estado resguardado bajo llave en los centros de mando de las agencias de seguridad. Es maravilla. Es una ventana directa a cómo se procesa la información en las esferas más altas del poder. Eso es. Pues con esa capacidad de análisis sobre la mesa, aterricemos directamente en la zona cero. Vamos allá. Vamos a desglosar esto, porque los números que nos llegan, francamente, son asombrosos. Son de récord, sí. Totalmente de récord. En las últimas 24 horas, la inteligencia ha registrado una campaña rusa que bate cualquier marca reciente. Hablamos del lanzamiento de, fíjate, entre 700 y 1.600 drones y misiles. Una barbaridad. Dirigidos contra Ucrania, pero, y aquí está el detalle, concentrados específicamente en las áreas occidentales, rozando las fronteras de la OTAN. Y dice rozando, pero... Bueno, la realidad es que ya han cruzado la línea. Literalmente. Ya lo creo. Tenemos la confirmación oficial de una explosión vinculada a uno de estos drones en pleno territorio de Polonia. Lo cual es un salto cualitativo enorme. Claro, y esto ha obligado a movilizar de inmediato a los cazas de combate de la Alianza. No se ha quedado ahí la cosa. Al mismo tiempo, en Letonia, ha habido un incidente muy similar en una instalación petrolera. Y esto, claro, ha desatado una crisis política interna importante allí. Y lógico. Y bueno, como mencionábamos justo al principio de la entrega, esa alarma de drones en Helsinki que provocó el desvío de todos esos vuelos civiles. Y el patrón de todo esto no se detiene solo en incidentes aéreos. No. Si miramos hacia el flanco norte, el panorama se vuelve todavía más complejo si cabe. ¿Qué nos dicen los datos del norte? Pues los servicios de inteligencia de Dinamarca y Suecia han emitido ya alertas formales. Alertas sobre posibles escenarios de toma, y lo entrecomillan como toma simbólica, de islas que son estratégicas en el mar Báltico. Estamos hablando de Gotland y Bornholm, entiendo. Exactamente, esas dos. Y simultáneamente, el PST, que para quienes no lo ubiquen es el Servicio de Seguridad noruego, ha lanzado una advertencia muy específica
y a mi juicio muy preocupante, ¿Sobre qué exactamente? sobre intentos activos de coacción a refugiados ucranianos que están en su territorio. Madre mía. Sí, los están presionando desde Rusia para cometer actos de espionaje o incluso de sabotaje desde dentro de Noruega. Fíjate en un detalle que me llama muchísimo la atención al revisar todos estos datos juntos. Si utilizamos una analogía visual, estos incidentes parecen pequeños sismos en una zona de falla tectónica. Es una buena forma de verlo, sí. No son, digamos, terremotos masivos diseñados para derribar el edificio completo de la OTAN de un solo golpe. Son temblores muy calculados, muy precisos, para probar la resistencia de los cimientos. Para ver por dónde se resquebraja la pared. Exacto. Para ver qué grieta cede primero. Pero, y aquí es donde te planteo la duda, desde la perspectiva analítica, entiendo perfectamente la táctica de probar las defensas, pero si un dron ya ha provocado una explosión en Polonia Sí. y ha obligado a levantar cazas de combate al aire, ¿no estamos cruzando ya la línea de la disuasión y entrando en el conflicto real? Es la gran pregunta. O sea, ¿en qué momento un simple sismo de prueba se convierte en un acto de guerra indiscutible para la alianza? Pues esa es exactamente la línea tan delgada sobre la que opera todo este conflicto. Lo fascinante aquí, y hablo desde una perspectiva puramente doctrinal, Sí. es que la evidencia apunta que esto es lo que llamamos señalización coercitiva. Señalización coercitiva. Exacto. Para responder a tu pregunta directa, un acto se convierte en guerra cuando se le puede atribuir de forma formal e inequívoca una intención destructiva directa a un Estado soberano. Que es lo que activaría el famoso artículo 5. Efectivamente, el artículo 5 de la OTAN. Pero el detalle es que Rusia está jugando de forma magistral con el concepto de la negación plausible. Ya. El decir yo no he sido o ha sido un fallo técnico. Justo. Construyendo sobre tu analogía de los sismos, imagina que un sismólogo no solo quiere saber si el edificio tiembla o no, quiere saber exactamente cuánto tardan los servicios de emergencia en llegar al lugar. Ah, claro. Están midiendo tiempos de respuesta. Exacto. Al lanzar estas enjambres de cientos de drones con trayectorias completamente erráticas, el objetivo real no es una invasión inminente de Polonia o de Letonia mañana por la mañana. No es enviar tanques por la frontera. No. El objetivo es saturar los radares por completo y mapear con precisión milimétrica el tiempo de reacción de las defensas aéreas europeas. Y supongo que también el tiempo de reacción política, ¿no? Ahí le has dado. Buscan sobrecargar los ciclos de toma de decisiones. Cuando un dron de estos cae en una refinería litonia, el gobierno de repente tiene que reunirse y debatir si fue un accidente causado por interferencias electrónicas. O si fue un ataque deliberado con mala intención. Exacto. Y esos días, porque a veces son días de debate y retraso en la atribución formal del ataque, generan una parálisis política enorme. Y ansiedad en la calle, claro. Totalmente. Instalan la ansiedad en la población. Logran un impacto estratégico brutal, y esto es lo importante, sin disparar oficialmente un solo tiro contra la Alianza Atlántica. Es una estrategia brillante desde un punto de vista puramente táctico, claro. Pero toda esta presión externa, todos estos drones y sabotajes milimétricamente calculados, no tendrían tanto impacto si la OTAN estuviera unida de manera monolítica. Y no lo está. Eso es el verdadero problema. Parece que la presión rusa está encontrando un terreno abonado en nuestras propias divisiones internas. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sí, la geopolítica interna. Exacto. Los informes que manejamos confirman la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de retirar una parte muy significativa de las tropas estadounidenses que estaban en Alemania. Para reubicarlas más al este. Eso es, para reubicar a unos 5.000 efectivos directamente en Polonia. Y, a ver, esto no es solo mover unas cuantas piezas en un tablero de ajedrez. No, para nada. Es un cambio de paradigma histórico en la defensa europea. Es que si conectamos este movimiento con el panorama general, estamos viendo cómo las prioridades de seguridad a nivel global se están realineando de forma drástica. Completamente. Esta reubicación táctica de las tropas ha desatado, como era de esperar, una reacción diplomática en cadena. Alemania, por ejemplo, ha manifestado un rechazo tajante y público al despliegue de nuevos sistemas de misiles en su propio territorio. Lo cual tensa la cuerda con Washington. Muchísimo. Y por su parte, voces de la vieja guardia institucional, gente como el exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, Sí. pues han emitido unas advertencias muy severas sobre una posible fragmentación estructural de la Alianza Atlántica. No hablan de un simple desacuerdo, hablan de fragmentación. Claro, y es que no podemos aislar estos movimientos internos de lo que está ocurriendo fuera de las fronteras de Europa. Todo está conectado. Exacto.
El conflicto en Irán, por ejemplo, ha sido literalmente como arrojar gasolina al fuego de las relaciones transatlánticas. Ha sido un detonante. Vemos a potencias clave de la Unión Europea, estamos hablando de Francia, Alemania, Italia y España, mostrando una resistencia que es explícita y rotunda a participar en las acciones militares unilaterales que Washington está llevando a cabo en Oriente Medio. Hay una negativa clara. Entonces, el contraste diplomático que tenemos sobre la mesa es tremendo. Por un lado, vemos a Polonia asumiendo de manera voluntaria y además muy enérgicamente ese papel de Estado de primera línea. Pidiendo más de todo. Exacto, pidiendo más tropas, pidiendo más misiles y exigiendo más presencia militar de Estados Unidos en su suelo. Y por el otro lado, tienes a la Europa occidental de toda la vida intentando poner toda la distancia posible con las políticas de la Casa Blanca. Es una brecha enorme. Tienes al canciller alemán, Friedrich Merz, haciendo verdaderos malabares retóricos para abogar por la unidad de la OTAN frente a las cámaras, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, no pierde una sola oportunidad para exigir una disuasión nuclear europea que sea totalmente independiente. Así es. Y a ver, nosotros mantenemos, por supuesto, una neutralidad estricta frente a todas estas posturas políticas, pero el análisis frío de los hechos nos muestra una realidad que es innegable. ¿Cuál sería? Que la retirada estadounidense, parcial o no, deja un vacío de poder evidente. Y este vacío fuerza de manera natural una transición hacia un entorno de seguridad que ahora es multipolar. Ya no hay un solo líder claro protegiendo a todos. Exacto. El enfoque estratégico de Estados Unidos lleva ya muchos años pivotando de forma gradual hacia el Indo-Pacífico. Su objetivo es contrarrestar a otras potencias emergentes en esa zona. Claro, China y demás. Justo. Lo que estamos presenciando justo en este boletín es el momento exacto en el que las necesidades estratégicas de Washington ya no se solapan al 100% con las de Europa Occidental. Es un punto de inflexión. El viejo continente se está dando cuenta por fin de que ese paraguas de seguridad bajo el que ha vivido, bastante cómodamente desde el año 1945, tiene ahora unos agujeros considerables. Y la lluvia empieza a calar. Exactamente. Y claro, ese vacío de seguridad que mencionas nos lleva directamente a abrir la chequera, nos lleva a la cruda realidad económica y a la realidad industrial. De los discursos políticos tan elegantes pasamos a la maquinaria pesada de defensa. Al presupuesto. Exacto. Tenemos sobre la mesa la iniciativa ReArm Europe, también conocida como Readiness 2030, que busca movilizar la asombrosa, y digo asombrosa, cifra de 800.000 millones de euros para la defensa continental. Es una cantidad difícil de imaginar. Pero este monumental esfuerzo de rearme está provocando un choque de trenes absoluto a nivel institucional, a nivel moral y, por supuesto, a nivel social. Efectivamente. Las posturas están ahora mismo más polarizadas que nunca. Como analistas, lo que observamos son dos narrativas que son diametralmente opuestas. A ver. Por un lado, tenemos toda esta perspectiva del flanco oriental. Un ejemplo perfecto es el actual ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys. Hay que recordar el esfuerzo que están haciendo allí. Sí, tengamos en cuenta que Lituania está gastando actualmente un 5,4% de su Producto Interior Bruto en defensa. Es una barbaridad. Es una cifra astronómica si la comparas con el resto del bloque europeo. Pues bien, Budrys ha lanzado unas críticas muy severas contra los países del sur de Europa. Los acusa de no hacer su parte. Los acusa de una falta de compromiso real. Desde su punto de vista, estar hablando de una autonomía estratégica europea en los salones de Bruselas es una fantasía burocrática a largo plazo. Claro, no le soluciona el problema de hoy. Exacto. Él argumenta que esa autonomía teórica nos sirve para detener los misiles que están cayendo hoy mismo a escasos kilómetros de sus fronteras, así que le exige acciones inmediatas y mantener la alianza con la OTAN atada a toda costa. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque, por un lado, tienes a Lituania exigiendo cañones, despliegues y tropas para allá. Sí. Pero, por otro lado, nos topamos con una declaración de un peso moral inmenso que ha sacudido todo este debate presupuestario. ¿Te refieres a la intervención en Roma? Exacto. El Papa León XIV, hablando ante miles de estudiantes universitarios en Roma, ha condenado de forma absoluta y sin miramientos el aumento previsto del 14% en el gasto militar europeo para este próximo año, 2025. Fueron unas palabras muy duras. Durísimas. Lo ha calificado directamente como una, cito textual, traición a la diplomacia.
Argumenta que este flujo masivo de capital público solo sirve para enriquecer a las élites de la industria armamentista, y lo hace a costa de desangrar la inversión en políticas sociales y civiles que las poblaciones europeas necesitan ahora mismo desesperadamente. Es un dilema brutal. Y mi pregunta es, ¿cómo se cuadra este círculo? ¿Cómo concilia Europa la exigencia táctica inmediata de armarse hasta los dientes para proteger sus fronteras físicas con la profunda crisis ética y económica que esto mismo genera de puertas para adentro? Pues, sinceramente, esa es, sin exagerar lo más mínimo, la paradoja fundamental a la que se enfrentan todos los líderes europeos en este 2026. No tienen una respuesta fácil. Para nada. Los análisis industriales más rigurosos que manejamos en Estilo News indican que construir una verdadera base de defensa autónoma en Europa es una tarea titánica. Claro, implica poner de acuerdo a mucha gente. Implica alinear docenas de ejércitos diferentes, estandarizar los calibres de las municiones, fusionar corporaciones que ahora están fragmentadas. Y todo este proyecto, en el mejor de los casos, tardará entre 15 y 20 años. 20 años. Sí. Y durante ese largo lapso de tiempo, Europa atraviesa lo que en estrategia militar llamamos un valle de vulnerabilidad. Un periodo donde estás a medio camino y sin protección real. Exactamente. Y esto empuja a las naciones a adoptar un pragmatismo casi descarnado, o sea, olvidando a veces los ideales. Tomemos como ejemplo el reciente movimiento del ministro de Defensa belga. Theo Franken. Theo Franken, exacto. Ha viajado a Turquía recientemente, ha elogiado públicamente la figura histórica de Atatürk allí mismo, y, lo que es más importante desde el punto de vista táctico, ha firmado de un plumazo 9 acuerdos de defensa bilaterales. Pero a ver, paremos un segundo aquí. ¿Me estás diciendo que Bélgica está buscando a Turquía para armarse rápidamente, saltándose por completo los canales industriales clásicos del bloque occidental? Exactamente eso es lo que está pasando. Increíble. Ante la incapacidad evidente de la industria europea para suministrar material pesado y munición al ritmo que se necesita hoy en día, los países están buscando socios más allá del bloque tradicional. Se buscan la vida. Se acercan a potencias industriales emergentes en el sector armamentístico, y lo hacen independientemente de las diferencias políticas o históricas que puedan tener. Es supervivencia táctica pura y dura. Claro, pragmatismo absoluto. Y ojo, todo esto ocurre mientras los propios gobiernos tienen que gestionar inestabilidades políticas muy serias a nivel interno, Como lo que pasa en el este. como la grave crisis en Rumanía en estos días. Allí tenemos a figuras políticas como Călin Georgescu denunciando los cuatro vientos un supuesto fraude electoral, intentando invalidar por completo las elecciones presidenciales. Las presiones a las que está sometida Europa vienen de todos los frentes posibles. Y después de analizar lo que dicen los ministros, lo que opinan los generales y lo que predica el Papa, creo que es nuestro deber mirar un poco hacia abajo y entender cómo está reaccionando el público general a todo esto. El pulso de la calle. Eso es. Porque si le preguntáramos a cualquiera en la calle, basándonos única y exclusivamente en los grandes titulares de prensa, pensaríamos que el continente entero está sumido en el pánico ante una guerra inminente. Sería lo lógico pensar eso, ¿sí? Pues aquí es donde entra la tecnología. Al usar la capacidad de Stylo News para analizar el sentimiento real en millones de interacciones en redes sociales, lo que encontramos es algo totalmente contraintuitivo. Los datos sorprenden. Muchísimo. Los datos concretos de la plataforma X muestran que entre un 80 y un 90%, fíjate en el porcentaje, de las menciones sobre tecnología de defensa europea, sobre inyecciones de capital de riesgo y fusiones en la industria militar, son abrumadoramente positivas. Es un porcentaje altísimo. La gente en redes está apoyando activamente a corporaciones tecnológicas emergentes, como el caso de Helsing, o están aplaudiendo en foros los acuerdos nórdico-polacos, como el de Mesco y Kongsberg. Sí, sí. Yo confieso que esto me resulta muy desconcertante. O sea, con enjambres de drones amenazando nuestras capitales, la narrativa pública dominante se dedica a celebrar las rondas de financiación de empresas tecnológicas en lugar de manifestar un miedo o pánico colectivo. Entiendo que sorprenda, pero esto plantea una pregunta importantísima sobre la evolución de la psicología colectiva europea en los últimos años. A ver, explícame eso. Los modelos de análisis de datos que usamos en Stylo News sugieren que las sociedades europeas han cruzado ya un punto de inflexión cognitivo. El público general, especialmente los más jóvenes, ya no asocia exclusivamente la palabra defensa con la guerra de trincheras tradicional o con el terror a un conflicto armado inminente. ¿Y con qué lo asocian ahora? Pues están internalizando de forma muy profunda la idea de la autonomía tecnológica. Interesante.
En las discusiones públicas que monitorizamos, se empieza a percibir que financiar una empresa de inteligencia artificial para control de drones o invertir miles de millones en ciberseguridad no es solo prepararse para disparar armas. Claro, no lo ven como agresión. Exacto, es que ven que es la única vía realista para garantizar la soberanía del continente en pleno siglo XXI. Lo ven como una evolución industrial que es absolutamente necesaria para no depender de las grandes potencias asiáticas ni, por supuesto, de la imprevisibilidad que caracteriza a veces a los despachos en Washington. Es un cambio de chip total. Es un cambio de mentalidad fundamental. Y esto va a servir de telón de fondo para uno de los eventos cruciales que quienes nos escuchan deben marcar ya en el calendario. La cumbre. Efectivamente, la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que tendrá lugar los días 7 y 8 de julio de este año 2026. Ahí es donde vamos a ver cómo choca frontalmente este nuevo pragmatismo tecnológico e industrial con las viejas alianzas políticas de toda la vida. Sin duda, estaremos muy pero que muy atentos a lo que ocurra en esa cumbre en julio. Para ir concluyendo el análisis geopolítico de hoy y, bueno, retomando nuestro tono más institucional, creo que es oportuno recordar el motor que nos permite a nosotros destilar y entender toda esta complejidad. Es fundamental mencionarlo. Estilo News no es solo un resumen de prensa tradicional que te llega al correo. Es una aplicación avanzada que está disponible tanto en versión web como en dispositivos móviles y que monitoriza en tiempo real más de 250 fuentes de noticias. Medios tradicionales y redes sociales a nivel global. Exacto. Y lo hace operando en más de 20 idiomas distintos. Traduce el contenido y elimina los duplicados de manera completamente automática para ofrecer una imagen nítida, limpia de los acontecimientos. Y desde el punto de vista puramente técnico, que es lo que le da la potencia, la plataforma utiliza algo llamado RAG. RAG, que para quienes no estén tan familiarizados con la jerga técnica, ¿cómo lo explicarías? Pues a ver, imaginemos a un bibliotecario que es hiperinteligente y que además tiene una memoria fotográfica absoluta. Vale. En lugar de darte una lista genérica de enlaces para que te busques la vida tú mismo, este sistema lee miles de documentos internos en cuestión de segundos. Y te redacta la respuesta. Exacto, te redacta una respuesta exacta basada estrictamente en los datos cruzados, citando además siempre el párrafo original de donde saca la información. Una precisión milimétrica. Totalmente. Y a esto además se le suma un bot de inteligencia artificial de ubicación. ¿Y esto qué hace exactamente? Está diseñado para analizar patrones geográficos y patrones de vida. De esta manera puede identificar tendencias sobre el terreno mucho antes de que se conviertan en titulares de los periódicos. Increíble, pues invitamos a toda nuestra audiencia a experimentar por sí mismos esta herramienta, que es de nivel profesional de inteligencia pura. Pueden suscribirse para recibir sus propios resúmenes de inteligencia totalmente personalizados y, lo mejor, bajo demanda. Simplemente tienen que visitar la página web. Eso es, visitando www.stylonews.com. Les aseguramos que usar esta herramienta cambia por completo la forma de entender la actualidad internacional. Sin ninguna duda. Y bueno, llegados ya a este momento final, dejamos un poquito a un lado la formalidad del estudio de noticias y esa rigidez de los años 60 que nos gusta mantener para adoptar un tono mucho más cercano con ustedes. Ha sido un auténtico placer compartir esta intensa mañana de análisis con todos los que nos acompañan al otro lado de los auriculares. Ha sido un placer. Agradecemos profundamente el tiempo que nos dedican y sobre todo su interés por profundizar en temas que, bueno, reconocemos que son complejos. Absolutamente. Es un privilegio poder diseccionar todos estos eventos para una audiencia que es tan atenta y exigente. Y queremos recordarles que el gran valor de este espacio reside precisamente en el intercambio continuo con ustedes. Así que participen. Sí. Por favor, no duden en sugerirnos temas concretos, regiones del mundo o conflictos específicos que les gustaría que investigáramos a fondo en futuras entregas. Y por supuesto, sigan a Stylo News en sus redes sociales preferidas para mantener el pulso informativo actualizado al minuto. Pues hemos repasado hoy los enjambres de drones tácticos, las divisiones internas en las alianzas y el nuevo pulso presupuestario de un continente, Europa, que está en plena transformación histórica. Para despedirnos hoy, dejo la palabra final, como ya es habitual en nuestra dinámica, para una última reflexión a cargo de nuestro experto. Gracias. Pues a ver, hemos hablado largo y tendido durante esta inmersión sobre la reubicación de tropas y sobre esta necesidad imperiosa que tiene Europa de lograr autonomía. Y me gustaría dejar a nuestra audiencia con esta idea para que la mediten a título personal en sus casas. ¿Te escuchamos? Si Europa logra finalmente su tan ansiada autonomía militar total en las próximas 2 décadas,
asumiendo el diseño, asumiendo la financiación y tomando el control absoluto de su propia seguridad en sus fronteras. La pregunta es, ¿modificará esto la propia definición de lo que históricamente hemos llamado Occidente? Uf, qué gran pregunta. Porque quizás, solo quizás, el verdadero objetivo subyacente que estamos presenciando hoy con todos estos movimientos no sea salvar la antigua alianza transatlántica tal y como la conocíamos hasta ahora, Sin otra cosa. sino prepararnos para un mundo radicalmente nuevo. Un mundo donde el viejo continente actúe y decida su propio futuro por primera vez desde el año 1945, sin tener que mirar constantemente hacia el otro lado del océano para pedir permiso. Nos quedamos con esa gran reflexión. Hasta la próxima.